Bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo gestionar nuestra primera actuación como DJ, puntos claves que debemos controlar y algún consejo que otro. Lo primero de todo, presentarme, yo soy Mario, llevo siendo DJ alrededor de 2 años y me acuerdo perfectamente del primer día que pinché fuera de mi casa en una sala, con público real, ¿vale? Y es muy importante la primera actuación porque va a medir un poco si ya estás preparado para saltar al mundo profesional o a tener la capacidad de pinchar delante de público o de que todavía tienes que seguir practicando en casa antes de dar ese paso, ¿vale? Eh, Os voy a dar todos los consejos en base a mi experiencia. O sea, es todo en base a lo que yo aprendí de esa primera vez y a los consejos que daría yo, qué cambiaría yo de cómo fue, qué haría, qué no haría, ¿vale? Entonces, lo primero de todo os voy a contar un poco por encima cómo fue esa primera vez. Yo fui como relaciones públicas, pero iba a pinchar 1 hora y media. Pero me dijeron que vendiese entrada yo por mi parte, tal, entonces era como en relaciones públicas, iba a pinchar hora y media. En una sala de aquí del centro de Madrid, y daba el caso que los que lo organizaban eran de mi barrio, entonces metieron ahí a todo el barrio. Y estaban todos mis amigos, amigos que no eran del barrio, gente que del barrio, o sea, al final yo conocía a todo el mundo. Y eso no sé si fue un plus para mi confianza o todo lo contrario, porque si lo hacía mal se iba a enterar todo el barrio. Pero bueno, yo lo que sí sabía es que lo que iba a hacer ya lo había practicado. No lo llevaba preparado de casa, de darle un botón y que ya sonaba todo, pero sí tenía más o menos la estructura de las canciones que quería poner y el orden. Y a lo mejor, si vas a pinchar toda la noche, no te recomiendo eso, pero si vas a pinchar 1 hora, hora y media, 2 horas, pues sí te recomiendo que hagas eso por el simple hecho de que vas a ir mucho más tranquilo, ¿vale? Porque si encima le sumas los nervios de pinchar por primera vez y de improvisar, pues es una Macedonia un poco complicada. Entonces lo que yo hice es prepararme hora y media, 2 horas de un set, ¿vale? Yo pinchaba alrededor de las 3, o sea, a la hora pico, en eso tuve suerte. Y bueno, estaba muy nervioso cuando me subí a la cabina, estaba muy nervioso, realmente nervioso, además porque la mesa era una CDJ 2000, que yo no había visto eso en la vida, yo había pinchado solo con la FLX4 en mi casa, y cuando vi eso me puse súper nervioso, pero dije, estuve a punto de decir que no pinchaba, pero el ridículo habría sido muy grande. Entonces dije, joder, si sale mal, que salga mal, pero bueno, yo lo intento. Y la verdad que salió muy bien. Hasta que haces la primera mezcla y, y sale bien, vas a estar muy nervioso al ver. Al final, lo que juguéis al fútbol o algún tipo de deporte es muy similar. Cuando empieza el partido, hasta que empieza el partido estás muy nervioso, pero ya cuando empieza, das el primer pase, tal, pues vas cogiendo confianza y ya va todo muy rodado, ¿vale? Entonces, lo que yo recomiendo, lo primero de todo, es ir con algo preparado. Y si vas a pinchar toda la noche y no puedes prepararte algo, prepárate las primeras 10 canciones, las primeras 10 mezclas, para ir cogiendo confianza, que te salgan bien, 10 canciones que sabes que son facilitas de mezclar, que te gustan a ti, para ir cogiendo confianza y estar cómodo, ¿vale? Lo segundo de todo, os recomiendo que conozcáis la mesa donde vais a pinchar, ¿vale? Que le preguntéis al sitio cuál es, o que incluso vayáis el día anterior y hagáis una pequeña prueba, estéis a lo mejor 20 minutos pinchando ahí, si os lo permite la sala, y eso os va a dar un plus de confianza, ¿vale? Os va a tranquilizar al día siguiente de que lo único que tenéis que hacer es mezclar, que lo demás ya está todo hecho. Pruebas el USB o el ordenador, o si no puedes ir el día anterior, pues ve antes, si empiezas a pinchar a las 12, pues te pasas a las 10:30 o a las 10. Y bueno, vas probando cosas y cogiendo confianza y ya pues tienes un poco la noción de lo que va siendo la mesa y del sonido de la sala, ¿vale? Segundo punto, la preparación musical. Es muy importante tener bien organizadas las playlists, las carpetas, lo que tú uses. Es muy importante por el hecho de que te van a pedir canciones y aunque tú puedas buscarlas, tienes que saber dónde está cada una. Por el hecho de también, más importante aún que el buscar la canción,
el darle un tipo de viaje a tu sesión, que no sea de pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, que no tenga ningún tipo de sentido. Tiene que tener todo correlación y ser bastante coherente, porque si no, la pista va a estar aquí, luego aquí, y a la gente eso no le gusta. La gente quiere que la lleves del punto A al punto B mediante un viaje, ¿vale? Y luego lo mismo, del punto B al punto C, del C al D, y es así. O sea, ten todo muy preparado, las playlists, que sepas lo que tienes que poner de la primera hora, luego la hora pico, para el cierre, que tengas bastante claro todo eso, ¿vale? Tema pendrives, portátil y tal, aseguraros de que son los buenos, ¿vale? Aseguraros de que son los buenos, y para eso os he dicho lo de la comunicación con el local, para que os dejen ir antes. Unos, si puedes ir el día anterior mejor, o el mismo día por la tarde o lo que sea, pero si no, 30 minutos antes, una hora antes, preguntar por el encargado, tal, o el propio técnico, y el hacer una pequeña prueba, ¿vale? Revisas el entorno, los niveles de sonido que tienes que poner y tal, ¿vale? Cuando lleguemos a la sala tenemos que ser educados con todo el mundo, saludar a todo el mundo, presentarte. No, sé que a veces los nervios pues te traicionan y te olvidas un poco de eso, pero tienes que saludar a todo el mundo, pues porque al final si tú lo haces bien, tienes más posibilidades de repetir en esa sala, de que te llamen otra vez, si encima a la gente le caes bien, si a la gente les parece un buen chaval, una buena chavala. Entonces, educado y profesional, ¿vale? No vayas de arrogante ni nada, o sea, saluda a todo el mundo, preséntate, para que aparte de ser buen DJ seas buena persona, des una buena imagen y seas educado, porque al final si eres muy buen DJ pero no le caes bien al promotor, no te va a llamar, ¿vale? Tema de gestión de nervios. Tienes que normalizar que te vas a poner nervioso. Es así, es la primera vez, y mucho más importante, tienes que normalizar que vas a fallar, que se te va a descuadrar una canción, que vas a meter mal un efecto, que vas a ecualizar mal, que vas a empatar y no queda del todo cuadrado. Tienes que normalizarlo porque al final es tu primera vez y tienes que ser consciente de ello, de decir, es mi primera vez, no tiene que quedar todo perfecto, no te obsesiones con que quede todo perfecto, sino que obsesiónate con el ganar la experiencia del pinchar en una sala, de que ya hay gente que te está escuchando que no te conoce y de que te han dado esa oportunidad y tú aprovéchala disfrutando de ella. Al principio es complicado porque estás nervioso, pero trata de recordarte que tienes que disfrutar de ello, porque los nervios a veces no nos permiten eso y al final nosotros lo hacemos porque nos gusta. Entonces, si lo vas a pasar mal, pues es mejor que no lo hagas, ¿vale? Y lo que os digo, estar tranquilos, lo que os he dicho, las primeras canciones, estar bien seguros, canciones que os gustan, canciones que os sepáis de memoria, la mezcla, que sepáis dónde la tenéis que cambiar, cómo lo tenéis que hacer para ir cogiendo confianza, ¿vale? Durante la sesión es muy importante leer la pista, porque tú podías tener preparado tu plan de decir de 12 a 2, tal, luego le meto dembow, tal, pero si la pista no responde, tenemos que cambiar de plan. Entonces yo te recomiendo que vayas con un plan A, con un plan B y con un plan C, para que si la pista no te responde como tú pensabas que te iba a responder, pues cambiar de plan, y si no funciona ese, pues el C. Y si tampoco funciona el C, pues te inventas uno, que al final eso es un DJ y hace disfrutar a la gente dependiendo de las emociones que ellos estén que ellos tengan en ese momento, ¿vale? Eh, lo que os he dicho, muy importante disfrutar y transmitir energía. Si tú transmites energía, la gente, eso va a ser pegajoso, a la gente se le va a pegar. O sea, si tú eres un DJ que eres un soso, que por muy bien que lo hagas y a la gente no le transmites energía, si parece que estás enfadado, si parece que no te gusta lo que estás haciendo, pues la gente no lo va a disfrutar. Sobre todo la gente que te esté viendo, porque hay discotecas en las que se ve al DJ y en otras zonas que no se ve al DJ. Pero si la gente te está viendo y tú no transmites buena energía, una energía positiva, una energía de diversión, de disfrutar, pues a la gente eso no se le va a pegar y van a estar bastante bajos, ¿vale? Y lo que os he dicho, plan A, plan B, plan C, ¿vale? Ser respetuoso con el horario. O sea, muy importante, no puedes llegar tarde.
sobre todo porque necesita la preparación y por la imagen que das. Es muy importante que des una imagen de profesional, aunque no lo seas realmente. Es bastante importante que tú des esa impresión, aunque sea la primera vez que estás pinchando, por el propio hecho de lo que va a pensar el promotor y lo que piense en la sala. La gente que va a la sala, la gente que trabaja allí, tienen que ver que el DJ es profesional, que respeta los horarios, que respeta a los trabajadores, que respeta al público, que respeta el material y eso. Otro punto importante es el tema del alcohol. Si es tu primera vez pinchando, no os recomiendo que bebas. Si, bueno, te puedes beber una copa para gestionar esos nervios, pero no más. Porque si encima de tal vas a ir borracho, pues la puedes preparar muy fuerte. Y ya te aseguro que no te van a volver a llamar de ahí y tu reputación va a ser bastante mala, porque al final todos los promotores se conocen entre ellos y hablan entre ellos. Y cuando le pregunten por ti va a decir, joder, era la primera vez que pincho aquí, se puso borracho, hizo el ridículo, le tuvimos que quitar. O sea, un desastre. Un desastre, ¿vale? Y ya para cuando hemos acabado, lo mismo. Agradecer al local, al técnico, de luces, de sonido, lo que sea. Muy importante, yo os recomiendo que os grabéis, ¿vale? No lo he dicho antes, se me ha pasado, pero os recomiendo que os grabéis. Que luego en tu casa, bueno, sobre todo también para subir a redes sociales, pero sobre todo en tu casa, para ver qué fallos has tenido, para ver qué podrías haber mejorado. Para la siguiente vez que vayas, pues lo has practicado en tu casa y ya no tienes ese fallo o el fallo es menor, ¿vale? Por lo que os he dicho, pedir feedback, sobre todo a tus amigos, a los camareros, al promotor, le pides feedback, que al final es el que te ha llamado para ir allí o el que ha dado el visto bueno para que tú vayas, entonces pídele feedback y si tú le pides feedback, aunque lo hayas hecho mal, al tú pedirle feedback, le das la impresión de que te importa el hecho de mejorar y el hecho de la experiencia que va a tener la gente con la sala. O sea, muy importante que le pidáis feedback a gente de confianza, a tus amigos, al promotor, a los camareros. Muy importante, lo que os he dicho, también grabaros, ver vuestros fallos y tal. ¿Vale? Agradece a la sala, sobre todo. Comentar que estás disponible para volver a ir, que has estado muy a gusto, que te ha gustado mucho la gente que trabaja, que has estado muy contento y que te encantaría repetir. Que si es así, si no te ha gustado, si te han tratado mal, pues no vuelvas. Lo puedes decir o no lo puedes decir, ¿vale? Pero lo que os he comentado, guarda notas, toma nota de todo cuando veas la sesión repetida y siempre hay que mejorar. Recordar que es la primera actuación, vamos a estar nerviosos, vamos a fallar, pero lo importante es el logro, que a muchos se nos olvida, de que hemos pinchado por primera vez en una sala. Muchos cuando empezamos, nuestro sueño es pinchar en una sala y cuando pinchamos en una sala no nos reconocemos ese mérito por el hecho de haberlo, no sé si normalizado o que ya no nos parece tan tal, pero es muy difícil ponerte delante de 50, 100, 200 personas, 300 personas y que la noche de ellos dependa de ti. Es un peso y es un mérito el aguantar ese peso y el tú subirte ahí, el tener coraje de hacerlo, porque hay mucha gente que no lo hace. ¿Vale? Recalco, la primera actuación es de aprendizaje, no es una prueba de perfección, no va a definir si vas a llegar a lo más alto, si no vas a llegar a lo más alto, y esto te dará motivación a seguir. Si lo haces mal, pues bueno, practicas en tu casa hasta que te veas con la confianza de volver otra vez. Y si lo haces bien, pues mira, eso que te llevas, ¿vale? Y poco más, agradece a la sala, cuando te vayas, despídete de todo el mundo, apaga la mesa, apaga las luces, deja todo recogido. Si te has bebido 3 botellas de agua, pues las tiras a la basura, no las dejas ahí encima. Te despides del promotor, te despides de la gente. Muy importante también, dale promoción a esa fiesta a la que tú vas. Si vas a ir a un sitio, súbelo a redes sociales, que el promotor o que la discoteca vea que tienes interés en que vaya gente, en que esto es antes de la fiesta, que tienes interés en que vaya bien, en que vaya gente, y eso el promotor al final va a pensar que realmente te importa que a la sala le vaya bien, que no vas, haces tu trabajo y tal. No, tú haces un trabajo previo de captación, para que la vaya la gente, lo subes a redes sociales, tal, mencionas a la discoteca,
Y eso al final al promotor le va a dar la impresión de que te importa, de que eres una persona profesional. Y lo mismo después, puedes subir a redes sociales, muchas gracias a tal sala y a tal promotor por haberme dado la oportunidad, está muy a gusto, tal, no sé qué, repetimos pronto o algo así, ¿vale? Y poco más, vuelves a tu casa, lo celebras, haces lo que quieres y subes muchas cosas a redes sociales para que, los otros promotores vean que también que ya se están discotecas, que estás preparado y a partir de ahí, pues poco a poco lo que vaya saliendo lo vas cogiendo y tal. Pero esto es un poco, sobre todo, para gestionar la primera noche. Os doy un consejo aquí a los que os habéis quedado al final. Yo la primera noche fui con este pendrive, que es un Philips, un 2.0, una mierda. Y fui con este pendrive y tuve un problema de que justo antes de ir, bueno, como el día antes de ir, yo pinchaba un sábado, pues el mismo viernes decidí subir todo porque me habían dicho otros DJs que no se tardaba nada. Tal. Entonces yo me pillé este pendrive que es de los chinos, me costó 15 euros y me pillé dos. Y cuando fui a meter toda la música se exportaba súper lento. Entonces me fui, vi que se exportaba muy lento y dije, bueno, me fui de casa tal, a dar una vuelta, no sé qué hice, y cuando volví por la noche llevaba un 15%, o sea, súper lento. Entonces dije, bueno, lo quito y lo hago mañana. Y al día siguiente yo tenía como unas 600, 700 canciones para exportar. Y al día siguiente hice lo mismo a la hora de comer. Y cuando volví por la noche, que dije, bueno, ya estará todo exportado, tal, volví por la noche ya para prepararme para irme a pinchar. Se había exportado nada, nada, o sea, 100 canciones. Y me tuve que ir con esas 100 canciones y eso es culpa mía por, uno, por falta de previsión y dos, pues por coger el mal USB. Luego ya aprendí de eso y la siguiente vez me compré este, que es un SanDisk, que es un 3.0 de, no sé si de 128, 256, no lo sé, pero que con 64 si estás empezando va sobrado. Y ya a partir de ahí se me exporta todo y súper bien. Pero que tengáis muy en cuenta lo del USB, porque como tengas mal el USB, se te exporte mal o lo que sea, la has liado, porque llegas ahí, no tienen música, no tienen nada. Entonces llévate también el ordenador por si acaso la primera vez, ¿vale? Por si el pendrive no acaba de funcionar. Y poco más. Si tienes alguna duda, como digo siempre, me puedes escribir a mi Instagram. Tienes el link de mi comunidad de Discord y de mis redes sociales en la descripción y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.